Hoy, 13 de noviembre del 2025, cumplimos 40 años conmemorando la tragedia de Armero. Una tragedia donde nos muestra que la ingeniería es importante tenerla en cuenta en las políticas públicas, porque las decisiones técnicas deben ser circunscritas del saber humano. Y hoy estamos con el ingeniero Héctor Mora. El ingeniero Héctor es referente de geodesia a nivel latinoamericano y nos va a contar sobre por qué es tan importante que este tipo de decisiones se tengan en cuenta, por qué es importante que la ingeniería sea visible para las decisiones de un país. Ingeniero, ¿cómo está? Omar, mucho gusto, ¿cómo está? Maravilloso tenerlo el día de hoy. Muchas gracias. Cuéntenos por qué es tan importante la geodesia en la toma de decisiones para salvar vidas, para hacer la planeación, para visualizar un país que requiere un desarrollo basado en decisiones técnicas. Pongamos un poquito en contexto en lo que pasó. El 22 de diciembre de 1984 se presentó un sismo con una relativa magnitud mayor cerca al cráter Arenas, lo cual dio lugar al inicio de la reactivación del volcán del Ruiz, es decir, inició un proceso de desestabilización. Durante todo el año 1985 se empezaron a observar muchos fumarolas, se aumentó la actividad sísmica y se inició con el monitoreo en julio de 1985 al instalarse los primeros sismógrafos. En septiembre de ese año se inició la elaboración del primer mapa de riesgo volcánico del Ruiz, utilizando cartografía análoga y fotografías aéreas, por supuesto. En octubre de 1985 vino la primera comisión de Costa Rica para hacer las primeras nivelaciones geodésicas en el área del volcán del Ruiz, utilizando las metodologías que existen para deformación de volcanes. Inclinómetros. Inclinómetros se llaman inclinómetros secos, que corresponden a un arreglo triangular basado de que sobre el principio euclidiano, que sobre 3 puntos pasa un plano y solamente un plano. Entonces la idea era ver el cambio de nivel en la posición vertical de alguno de los vértices para establecer el plano de formación. El acústico Asia había hecho un trabajo en redes, pero no con esta predicción que es requerida para ello. Se presentó la erupción el 13 de noviembre de 1985, trágica, con más de 25.000 muertos, y que fue el resultado precisamente de la depositación sobre el casquete glaciar de material piroclástico que hizo que se fusionara entre el 8 y el 10% del casquete glaciar, se generaran lahares, flujos de lodo y de escombros, los cuales bajaron por los cauces de los ríos que nacen en el Ruiz, como por ejemplo el Lagunillas, el Azufrado, Gualí, Río Claro, el Río Recio, Nereidas, y que destruyeron, pues naturalmente, enterraron, por decirlo así, la población de Armero y afectaron también a Chinchiná. Entonces estamos hablando de 25.000 muertos. A raíz de eso, el gobierno nacional expidió el decreto 3815 de 1985. Tiene 2 artículos. El primer artículo tiene 2 literales. El primero A es que le asigna al entonces Instituto Colombiano de Investigaciones Geológico-Mineras el estudio de los riesgos geológicos del país, porque antes ninguna institución lo hacía. Lo decía Linquiominas por una analogía respecto a la geología, pero la asignación al estudio de los riesgos, las amenazas geológicas, no había sido establecida qué entidad era responsable de ello. Entonces se asignó un mes 13 días después de la tragedia. Pero en el literal A habla de los riesgos geológicos haciendo uso de técnicas vulcanológicas, sismológicas, geofísicas, geológicas, geoquímicas y geodésicas. Total. Por consiguiente, es el momento en que inicia el tema de la geodesia de una manera oficial en la investigación en Colombia, en este caso con el tema de volcanes. Total. El literal B dice también el tema de la geología marina, que es algo que todavía hay que trabajarlo. El artículo 2 dice, cúmplase. Es un decreto muy pequeño en su texto, pero con unas implicaciones muy grandes. A raíz de eso, teniendo en cuenta ya lo que se ha iniciado en octubre con las primeras mediciones geodésicas, se retomaron con posterioridad
a la erupción todas esas mediciones. Y se amplió y fue cuando yo posteriormente me vinculé al Observatorio Vulcanológico Nacional, el que fue creado a raíz del decreto. Correcto. Yo trabajaba en el Atlántico Dasi y me fui para Manizales e iniciamos un proceso de densificación de las redes, pero aquí lo fundamental es que la geodesia tiene un papel fundamental en el monitoreo volcánico. Tan es así que conjuntamente con la sismología permiten calcular cuáles son los volúmenes de material que pueden ser erupcionados en el caso de una manifestación de la naturaleza. Naturalmente, el monitoreo volcánico es un monitoreo que tiene que ser integral, en que participe la sismología, la geoquímica, la geología, la deformación mediante geodesia y otro tipo de actividades como aspectos sonoros, sobrevuelos, imágenes satélite. Pero bueno, en esa época estamos hablando de geodesia tradicional, terrestre. Tenemos medición electrónica de distancias, ángulos, nivelación de predicción. Pero viene todo este desarrollo tecnológico, y entonces ya aparece el GPS, las imágenes satélite, sistemas de información gráfica. Entonces esto da un vuelco total. Por consiguiente, lo que hay que aquí destacar es que sí, tuvimos una tragedia muy grave, de gran impacto para Colombia en su historia, pero empezamos un fortalecimiento en la investigación y en las capacidades al crearse el Observatorio Vulcanológico Nacional, que luego se constituyó en el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, en el cual yo fui el jefe o el coordinador de formación y de glaciología, y luego fui el director del Observatorio Vulcanológico. Pero también es interesante ver cómo esto creció, porque luego se crearon observatorios en Pasto y en la ciudad de Popayán. Y uno de los componentes grandísimos que ahorita se tiene es que se tiene monitoreo de los volcanes utilizando estaciones GNSS permanentes de operación continua, inclinómetros y naturalmente sismología y geoquímica y mediciones de gases y todo eso. Entonces, aquí lo importante de resaltar es que la geodesia, como disciplina que pasa a ser básicamente con dos conceptos fundamentales en el siglo XXI. Uno, que provee información geoespacial como georreferenciación, pero segundo, forma parte ya del concepto de las geociencias. Total. Por consiguiente, forma parte de esa investigación, monitoreo volcánico y naturalmente va a ayudar en todo lo que tenga que ver con la gestión del riesgo para que este tipo de situaciones que se presentaron el 13 de noviembre de 1985 ya no vuelvan a pasar. Se tienen experiencias posteriores de alertas rojas precisamente, como por ejemplo en septiembre de 1989 en el volcán del Ruiz y posteriormente en el Nevado del Huila, que se dieron alertas tempranas, se plantearon zonas de evacuación y naturalmente eso nunca se va a volver a presentar mientras se mantenga esta instrumentación, se tenga el recurso humano permanente, debidamente entrenado y estar capacitando a los jóvenes, a los nuevos profesionales en geodesia, en geología, en diferentes campos de conocimiento para tener una visión integral del fenómeno. Maravilloso, ingeniero. Ingeniero, ¿por qué usted cree que países como el nuestro no están invirtiendo los suficientes recursos y atención en la planeación, en la prevención del riesgo, dado que esto redunda en el desarrollo del país y en la protección de las vidas de las personas a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué cree usted que pasa? Fíjese usted que a raíz de la erupción del Nevado del Ruiz nació el Sistema Nacional de Prevención de Desastres, sí, con la Ley 46 de 1988. Posteriormente se elaboró el Plan Nacional y en el 2012 se expidió la Ley 1523. Eso dio lugar a que se creara la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres. Entonces tuvimos una época de una edad de oro prácticamente, por decir, porque se está hablando desde el Ministerio de Educación de incorporar la cátedra en todos los programas académicos, especialmente a nivel de primaria y bachillerato. En las universidades, por ejemplo, toda carrera debería tener la cátedra de prevención del riesgo, pero no lo hay. Entonces, la inversión va ahí también desde el punto de vista de cómo podemos inculcar a las personas todo el aspecto de la gestión del riesgo, porque es que la gestión del riesgo, si bien es cierto es responsabilidad del Estado, en el fondo es responsabilidad de todos. Ahora bien, el tema de educación es fundamental.
Garantizar que la instrumentación de las diferentes entidades estén trabajando 24/7 es algo que tiene que ser incorporado dentro de las políticas públicas, que eso no se vea como un gasto, sino sencillamente una inversión. Hay que trabajar con las comunidades en socialización, en difusión, en apropiación social del conocimiento. Pero bueno, ya vimos todo lo que ha pasado con la unidad de gestión del riesgo, en que muchos recursos que deben estar orientados precisamente a la mitigación y prevención, lamentablemente se han ido por unos cauces que no deben ser. Esto hay que mirarlo con una lógica. Bastante tenemos que trabajar en la parte de lo heurístico necesariamente para poder avanzar en el conocimiento, con el concurso de las universidades, de las empresas, porque todos tenemos que ser conscientes que, por ejemplo, donde yo estoy trabajando, laborando, si existe un plan de emergencias, cómo son las condiciones, lo mismo desde el punto de vista familiar en el caso de un sismo, dónde son los puntos de encuentro. ¿Cómo vamos a reaccionar? Claro. Usted acaba de tocar, Omar, un tema muy particular. A mí me da tristeza los simulacros que se hacen cada año, que la gente no le pone la responsabilidad que sea. Salen tranquilamente fumando un cigarrillo. Yo quisiera ver, en el caso de la ocurrencia de un evento, si van a actuar de esa manera. Si uno no se prepara para poder reaccionar instintivamente en una situación adversa, naturalmente va a verse en problemas. Yo recuerdo hace unos años, la única persona que murió a raíz de un sismo que fue sentido en Bogotá es alguien que se arrojó desde un edificio. Por no estar preparado. Por no estar preparado. Entonces todos tenemos que estar preparados, la familia, las instituciones educativas, empresariales, instituciones del gobierno, tienen que establecerse unos roles. Nos falta mucho, ¿sí? Y eso es algo importante, y eso es en todos los países panamericanos, que necesitamos trabajar de nivelar un poquito los conceptos fundamentales de la gestión del riesgo. Y hay un aspecto muy importante: el trabajo conjunto entre las instituciones en Colombia, diferentes tipos de instrumentación para generar proyectos conjuntos también igualmente que estén orientados a esos aspectos. Ingeniero, desde la ciencia, un mensaje para los tomadores de decisión. Desde la ciencia. Desde la ciencia es sencillamente que todos los aspectos técnicos y científicos en conocer el territorio son la mejor inversión que se puede hacer para la protección de la vida y bienes de las personas y garantizar la infraestructura física que el Estado, que los privados han construido durante muchos años. Necesitamos proteger todos nuestros bienes y trabajar también en función de esto, en todo lo que tiene que ver con los aspectos planteados en la gestión del riesgo, ¿sí? Entonces, que necesitamos reducir el número de víctimas, necesitamos trabajar en obras de mitigación. Entonces, necesariamente esto tiene que estar formando parte dentro de las políticas públicas, tiene que estar formando parte dentro de los planes de gobierno. La gestión del riesgo es un componente fundamental. Los gobernantes no saben a la hora de la verdad que tienen la espada de Damocles encima si no cumplen con las normas dentro del sistema de gestión del riesgo, que es de carácter vertical, que tenemos el nacional, que tenemos el departamental y que es el alcalde, desde la unidad básica del territorio, que es el municipio, que tiene que trazar las pautas. Y muchas veces, lamentablemente, en las oficinas de planeación o en la gestión del riesgo se ponen personas que no son idóneas para ejercer una actividad, eso que es de mucha responsabilidad. Correcto. Una de las responsabilidades que tenemos nosotros como habitantes de este país es elegir personas que sepan, que tengan conocimiento y que sean responsables en la toma de decisiones para prevenir desastres, para salvar la vida y para poder tener un desarrollo. Porque la ingeniería no es un problema, pero sí es un problema si no se tiene en cuenta desde el principio en la planeación. Ingeniero, muchísimas gracias. Mucho gusto, Omar, muchas gracias. Muy amable por ese espacio y por hacernos conscientes de la importancia de la geodesia y la prevención de desastres en el país. Bueno. Gracias. Y que los muchachos se metan y no que en la universidad enseñan.